Muy buenos días, mis queridos amigos en Cristo Jesús. Es una bendición seguir creciendo en la fe, en esta clase de la identidad espiritual. Y vamos a empezar con oración. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor de los cielos, por este fin de semana donde hemos podido escuchar de tu palabra y también fortalecer nuestra fe. Te damos gracias porque tú tratas con nuestro pecado y reconocemos hoy que sin ti nada somos y por esto también reconocemos que merecemos la muerte eterna. Pero gracias mil por darnos a Jesús como en su vida perfecta, en su sufrimiento, muerte y resurrección, tenemos el perdón de nuestros pecados. Permite, Señor, que crezcamos en esta clase para este día y podamos seguir creciendo juntos en la fe. Eso lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, hoy en nuestra tercera clase de identidad espiritual vamos a hablar de un tema Cinco que es personas. muy importante y ese tema tiene que ver con la justificación. Y cuando estamos hablando de la justificación, simplemente pensemos que esto es la doctrina fundamental de la Escritura. ¿Para qué ha sido escrita la Biblia? Porque Dios dejó la palabra de Dios a nosotros. Es muy claro del deseo que Él quiere para con usted y conmigo, que seamos salvos. Y eso es la doctrina de la justificación, cómo somos salvos. Y aquí, en la clase de hoy, vamos a ver una gran diferencia que hay y sobre todo con un tema que tiene que ver con el tema de las obras, porque nos damos cuenta de que las obras, cuando se habla de la doctrina, el tema de las obras, pues eso ha traído muchas diferencias entre todos. También recordemos las clases pasadas, ¿cierto? En las clases pasadas aprendimos y estuvimos viendo acerca de cuál es la diferencia o cuáles son las tres fuentes de hermenéutica que existen en el mundo cristiano. Y aprendimos que está la Iglesia Católica Romana, está las reformadas o protestantes y está la eh, la luterana, y aprendimos que tiene diferencia desde el punto de vista histórico, el por qué hay esta división, pero también aprendemos el punto de la hermenéutica, o sea, cómo se interpreta la Biblia y dentro de esto podemos darnos cuenta que se hace un daño grande en cuanto a la justificación, cómo somos justificados, cómo nosotros somos llamados hijos de Dios. Por esto, los objetivos de esta lección, tenemos tres grandes objetivos. Primero, probar con la Biblia que la justificación es completamente por Dios. Y esto es un gran avance, este punto, porque vamos a dejar de mirar nosotros con el problema de nuestras obras, de cuántas obras tengo que hacer yo para ser salvos. Vamos a comparar, y esto va otra vez con la hermenéutica. ¿Cuál es la diferencia entre la iglesia luterana, la iglesia católica romana y protestante en cuanto a la justificación, ¿cierto? Eso es muy importante ver cuál es esa diferencia. Y por último, vamos a definir lo que es la justificación objetiva y la justificación subjetiva. Esos dos términos de justificación objetiva y subjetiva son términos doctrinales, ¿cierto? Y esos términos se han creado para que nosotros podamos entender más la doctrina. Acuérdense que en la Biblia no vamos a encontrar la palabra justificación objetiva o justificación subjetiva, no. Son términos que acuñamos para poder explicar un poco más lo que la Biblia nos enseña con algunos versículos bíblicos. Y es aquí donde cuando estamos viendo el término justificación,
Recuerden que San Pablo fue quien usó este término, cómo somos justificados, que es un término jurídico, es un término que usaban mucho en el Tribunal de Justicia romano. Entonces estaba el acusado, estaba el juez, estaba el abogado, estaban los testigos y el acusado era culpable por haber cometido el delito. Pero ¿cómo lo declaró el juez a esa persona que era culpable? Lo declaró justo. ¿Y por qué lo ha declarado justo? Pues porque alguien pagó por él. Y eso es una clave muy importante que podamos entender qué es la justificación. Por eso tenemos la primera pregunta para nuestra lección en esta mañana. Y esta primera pregunta es, ¿qué significa el término bíblico justificación? ¿Quién desea participar? Ramiro, Bueno, yo busqué, buenos días para todos, Dios los bendiga. Qué pena. Eh, Esto significa que el perdón de los pecados se da por medio de la fe en Jesucristo. Fue lo que entendí, pues, de lo que busqué la palabra justificación en la Biblia. muy bien. Excelente respuesta. ¿Alguien más desea colaborar con la respuesta? Clever. Sí, pastor. La palabra justificación es por gracia divina, el perdón de los pecados por medio de la fe en Jesús. Dios nos declara justo. Esto es lo que separa del cristianismo a todas las otras enseñanzas de creencias. Muy bien. Y qué bueno que citan ustedes la palabra gracia. Entonces, la palabra gracia significa regalo inmerecido. Porque, ¿qué es lo que usted y yo merecemos? Merecemos la muerte eterna, el castigo de nuestros pecados. Pero, ¿qué hizo Dios? Y para entender un poco más acerca de esa doctrina de la justificación, vamos a ir a nuestras Biblias. Espero que tengan sus Biblias en sus manos y vamos a buscar Romanos capítulo 3. Romanos capítulo 3, los versículos del 20 al 24. Romanos capítulo 3, versículos del 20 al 24. Quien desee lo puede leer. Eh, Dice así, por tanto nadie será justificado en presencia de Dios por hacer las obras que exige la ley. Más bien, mediante la ley, cobramos conciencia del pecado. Pero ahora, sin la mediación de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, de la que dan testimonio la ley y los profetas. ¿Hasta cuál era? 24. Esta justicia de Dios llega mediante la fe en Jesucristo a todos los que creen. De hecho, no hay distinción, pues todos han pecado y están privados de la gloria de Dios. Pero por su gracia son justificados gratuitamente mediante la redención que Cristo Jesús efectuó. Muy bien, Rami, muchas gracias. Y vemos en estos versículos, otra vez Romanos 3 del 20 al 24, y tenemos esta pregunta. ¿Cómo dice Pablo que no podemos ser justificados en estos versículos? ¿Cómo dice Pablo que no podemos ser justificados en estos versículos? ¿Quién desea participar?
Clever, ¿puedes abrir tu micrófono? Sí, gracias. Ahí sí. Ya, que nadie puede ser justificado por la ley. Muy bien. Y aquí es muy importante que nosotros empecemos a hacer una diferencia con una doctrina que es muy importante para estudiar, enseñar la Biblia, y es la ley y el evangelio. Cuando estamos hablando de la ley, recuerden que en el Antiguo Testamento podemos aprender que hay tres clases de leyes. La ley ceremonial, recuerden que eran todo lo que eran los sacrificios, la adoración, cómo eran los sacerdotes, cómo era el holocausto, cómo era cada ofrenda que se hacía a Dios. La ley civil, que tiene que ver con cómo Dios estaba gobernando a su pueblo. Y en esa época recuerde que estaban los jueces. Y por último, vemos la ley moral, que la vemos resumida en los 10 mandamientos. Una de las claves para nosotros poder ver si una ley la vamos a guardar o un mandamiento lo vamos a guardar es porque necesita estar en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. En este caso, los 10 mandamientos los vemos ahí. Los 10 mandamientos los encontramos que están en el Antiguo y en el Nuevo Testamento. Entonces, cuando en Romanos 3:20 nos dice que ya que por las obras de la ley, o sea, ¿cuáles son las obras de la ley? Cumplir los mandamientos. ¿Cuáles mandamientos? Estamos hablando de la ley moral, estamos hablando de esos 10 mandamientos. Entonces, ¿qué nos dice acá? Nadie puede justificarse por las obras de la ley. Mira lo que dice la Biblia tan claro. Es decir, nosotros no nos podemos declarar justos. Nosotros no podemos declarar que hemos o podemos ganar la salvación porque cumplimos los mandamientos. No podemos. Porque acuérdense en lo que Dios también dice en su palabra. Él dice, ¿cómo vamos a cumplir los mandamientos? La Biblia dice, cúmplalos perfectamente. Lo vemos en Levítico 19:2 y en Mateo 5:48. Sean perfectos como el Padre en los cielos es perfecto. Entonces, si usted y yo queremos salvarnos o queremos justificarnos por medio de la ley, tenemos que vivir de manera que perfecta. Y la pregunta para ustedes es, ¿quién de nosotros puede vivir perfectamente en este mundo? Nadie. Hola María, ¿cómo estás? Bienvenida. Sí, nadie, nadie. O sea, no podemos justificarnos por ver nosotros los mandamientos y decir, es que yo soy salvo porque cumplo los mandamientos de Dios. Yo estuve hace unos años atrás en un funeral de un amigo y el pastor que estaba haciendo el último servicio o la de despedida, él decía que mi amigo estaba en el cielo porque había dejado de adulterar, de mentir, de robar, al igual que el pastor. O sea, que estaba diciendo que ellos fueron justificados por las obras de la ley, por sus mandamientos. Pero ¿qué nos está diciendo Pablo? Nadie puede justificarse por decir que cumple los mandamientos. Es más, mire que ahí nos enseña para que puedan subrayar esa parte. ¿Cuál es el propósito de la ley? La parte final del versículo 20. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Usted quiere saber cuál es la voluntad de Dios? Pues aprenda y conozca bien los 10 mandamientos. Y cada mandamiento, usándolo como espejo, va a mostrar que somos ¿qué? Pecadores, que no podemos justificarnos por medio de querer cumplir los mandamientos. Ramiro, Pues yo quería comentar, pues no sé si se podrá comparar lo que usted dice cuando iban a apedrear a María Magdalena, que él
él al ver que poco entra con poca piedra en la mano, pues él dijo ahí, el que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. Yo diría que en ese sentido, como dijo la hermana ahorita, pues nadie se salva, ¿cierto? Porque no estamos libres de eso. Entonces no tenemos ¿cómo es? El poder o la razón para decir que soy justo, mejor que el otro, Sí, sí, para juzgarlo. Solamente Dios es el que juzga. sí, así es. Y lo otro, no sabemos si esa mujer era María Magdalena o no. Sí, es una mujer adúltera en la historia que vemos ahí en esa sección. Ahora, el otro versículo, y gracias a mí, es el versículo 21. Estamos para los que están llegando, María, para los que están llegando, Mercedes, Dubis, Guido, Agueda, sean bienvenidos a la clase de hoy. Estamos hablando de la justificación, estamos en las Biblias en Romanos 3, para que se ubiquen, Romanos capítulo 3, versículos 23 al 20, del 20 al 24. Estamos leyendo Romanos 3, voy a escribirlo aquí. Estamos en Romanos 3, versículos del 20 al 24. ¿Y qué hemos visto hasta aquí? Hablando de la justificación. ¿Cómo dice Pablo que no podemos justificarnos? Ya vimos el verso 20, acabamos de explicarlo. Ahora vamos a leer el verso 21. El verso 21 nos dice: pero ahora aparte de la ley se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. Y aquí es muy importante que vemos esa justicia de Dios. ¿Y qué es la justicia de Dios? Él exige en su justicia que no pequemos, Él castiga el pecado y Él manda a que cumplamos estos mandamientos. Esa es la justicia de Dios. Cuando estemos pensando en esto, que es la justicia de Dios, es su voluntad con los mandamientos. Y otra vez, cuando estamos frente a esa justicia, que nos damos cuenta que usted y yo hemos pecado, que usted y yo no podemos justificarnos delante de Dios. Ahora, según estos versículos, ¿cómo dice Pablo que somos justificados? ¿Quién desea participar? ¿Cómo dice Pablo que somos justificados? Puedo, profe. Claro que sí, María. Bueno, Pablo nos dice que somos justificados, ¿verdad? La Biblia nos dice que Dios declaró que somos justificados. Esto quiere decir que Dios nos declaró inocentes. Por Jesucristo estamos en paz con Dios. Nosotros los pecadores, somos declarados con una salvación inmerecida. Eso es mi conocimiento que yo tengo de ahí. Excelente, ¿cierto? Muy bien, muy buena respuesta. Clever, Por medio del Evangelio es que nos justifica, pastor, según mi excelente, criterio. excelente, excelente. Muy buenas respuestas. Y podemos ver el versículo 22, ¿cierto? El versículo 22. Y ese versículo 22 que nos dice: la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo, ¿cierto? Acuérdense, ¿qué es la fe? La fe es el medio por el cual usted y yo confesamos que Jesús es nuestro Señor y Salvador. Por eso cuando ustedes estén leyendo esto en la Biblia, siempre la Biblia habla por medio, ¿cierto? Por medio de la fe, por medio de la fe. Y eso es muy importante, que nosotros entendamos esto, porque ese es el medio que Dios usa para que usted y yo podamos hoy confesar que Jesús es el Señor y el Salvador. Y el versículo 24, mire qué belleza ese versículo. Es una preciosura de versículo. Siendo justificados como gratuitamente
por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús. Entonces, ¿cuáles obras o cuántas obras tengo que hacer para ser salvo? Es una pregunta para ustedes. ¿Cuántas obras, qué obras tengo que hacer para ser salvos? Pues según lo que yo he aprendido es que las obras no son para ganarse algo, ni ganarse el cielo, simplemente Ninguna. por agradecer a Dios por lo que ha hecho por nosotros. Muy bien. Entonces, volvemos, ¿cierto? ¿Cuántas obras tengo que hacer para ser yo salvo? ¿Cuántas obras tengo que hacer yo para ser justificado? ¿Cuántas? Ninguna. Ninguna. Muy bien, María. Muy bien, Ramiro. Ninguna. Muy bien. ¿Quién lo hizo Ninguna. todo por nosotros? Cristo Jesús. Y ese es el conflicto de las obras, porque usted y yo hemos, por ejemplo, los que pertenecimos a la iglesia romana, ¿qué escuchábamos? Ah, es que usted tiene que hacer esto, tiene que hacer aquello para ser salvo. Y en las iglesias reformadas y protestantes, ¿qué nos dicen? Usted tiene que dejar de hacer esto o aquello. Entonces, ¿cuál es el listado de la Iglesia Católica Romana? Visitar a los enfermos, visitar a los presos, ayudar a los desamparados, y si usted hace todas esas obras va a ser salvo. Y en la Iglesia Reformada o Protestantes, ¿qué dice? Usted tiene que dejar de bailar, tiene que dejar de vestirse así, tiene que dejar de usar esto, tiene que dejar de hacer aquello, de tomar aquello. Entonces, yo quiero que veamos este tema tan importante. Muchos salimos de la Iglesia Católica Romana diciendo, es que allá me enseñan idolatría, allá me enseñan tantas cosas que podemos decir, pero llegamos al otro extremo donde nos están enseñando también la misma idolatría. ¿Y la idolatría a quién? A nosotros, a nuestras obras. Porque si yo digo que puedo cumplir los mandamientos para ser salvos, estoy yo centrándome en mí mismo. ¿Sabe cómo se llama esto? Eso se llama el sinergismo. ¿Y qué es el sinergismo? Que el hombre, que el hombre puede cooperar para ser salvo. ¿Y cómo coopera el hombre para ser salvo? Haciendo obras o dejando de hacer obras. Pero la Biblia no habla así. La Biblia no habla del sinergismo. La Biblia habla, somos perdonados únicamente por la obra de Cristo. Es más, esa fe que tenemos la dio el Espíritu Santo, porque ni siquiera esa fe la producimos nosotros. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? Este punto es muy claro porque esto es lo que creemos. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? El tema de las obras y la salvación. ¿Tienen alguna duda? No, Muy bien, muy bien. Y claro. Muy bien, sí, y eso es un tema muy importante porque muestra la diferencia grande que tenemos. Ahora, tenemos otros versículos bíblicos y vamos a leer los versículos del 25 al 28. En este caso, Romanos 3, versículos 25 al 28. ¿Quién desea leerlos? no, pastor. Dale, mi hermano, Bueno, el 25. hasta el 28. Bueno, Dios lo ofreció como un sacrificio de expiación que se recibe por la fe en su sangre, para así demostrar su justicia. Anteriormente, en su paciencia, Dios había pasado por alto los pecados, pero en el tiempo presente ha ofrecido a Jesucristo para manifestar su justicia. De este modo, Dios es justo y
a la vez el que justifica a los que tienen fe en Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia que que da excluida? ¿Por cuál principio? ¿Por el de la observancia de la ley? No, sino por el de la fe, porque posteriormente que todos somos justificados por la fe, no por las obras que, que la ley exige. Muy bien. Muchas gracias, hermano. Entonces, ¿qué vemos acá? Usted y yo necesitamos familiarizarnos con un término. Y el término es la obediencia de Cristo. Y esa obediencia de Cristo la podemos dividir en dos partes. La primera, su obediencia activa. ¿Y cuál es la obediencia activa de Cristo? La obediencia activa de Cristo es que Él cumplió cada mandamiento por usted y por mí. Esa es la obediencia activa de Cristo, como Él cumplió cada mandamiento. Usted y yo no podemos ser salvos por las obras de la ley, pero por eso Jesús vino a este mundo, a cumplir cada mandamiento por nosotros. Y también es lo que vemos como la justicia, ¿cierto? Como Cristo es nuestra justicia. No solamente porque Él cumplió cada mandamiento por nosotros, sino también porque Él se ofreció por nosotros. Recuerden que la paga del pecado es la muerte. Entonces, vemos el versículo 25, Él es la propiciación por medio de la fe en su sangre. Y eso es lo que llamamos la obediencia pasiva. Obediencia pasiva. Como Jesús sufrió, murió para darnos el perdón. Él recibió el castigo que usted y yo merecemos. Recuerden que Dios en su justicia castiga el pecado. ¿Él castigó a quién? A Jesucristo por nosotros. Por eso en el versículo 26 se habla de eso, de la justicia, ¿cierto? A fin de que Él sea el justo y el que justifica al que da la fe en Jesús. O sea, ¿cuál es esa fe en Jesús? Nuestra confianza en la vida perfecta de Cristo, en su sufrimiento y muerte en la cruz. ¿Por qué? Mire lo que dice el versículo 27. ¿Dónde está la jactancia? ¿Cierto? ¿Por la ley o por la de las obras? No, sino por la ley de la fe, es decir, que nos lleva otra vez a Cristo, porque el hombre, y es hermoso y precioso este versículo 28. El versículo 28 es hermoso. Ramiro, María Francisca, Claudio, Clever, Mercedes, Dixon, Guido, Dubis, Agueda, Henry, somos justificados por fe sin las obras de la ley. Entonces, qué bendición tan grande la que usted y yo tenemos hoy. Y esto es una gran diferencia que tenemos entre con la Iglesia Católica Romana y con las iglesias reformadas o protestantes. Porque la Biblia nos enseña cómo somos justificados, cómo vamos al cielo. Entonces aquí tenemos estos puntos que son interesantes para que los podamos ver. La Iglesia Católica Romana dice, si alguno dijere que el impío se justifica por la sola fe, sea anatema. Y esta declaración de la Iglesia Católica Romana de que llama sea anatema todo el que cree en la salvación por gracia, como usted y como yo, fue la respuesta de la época de la Reforma. En 1530, cuando presentaron la Confesión de Habsburgo, donde todos los que estaban creyendo en lo que enseña la justificación por la fe y escribieron en las confesiones de que somos salvos por la fe, que no tenemos que hacer obras para ser salvos, sino que somos salvos por la gracia.
Pues la Iglesia de Roma escribió un documento en el que se encuentra en el Concilio de Trento, donde él dice, todo el que crea en la salvación por gracia sea anatema, o sea, sea maldito. ¿Y por qué? Porque su doctrina, su teología está conectada con la salvación por obras. Por eso el otro punto que vemos aquí, así que tenemos que guardar los mandamientos para ser salvos, pero entendemos que es solamente por medio de la gracia que podemos hacerlo. Y esto es lo que les estaba diciendo hace unos minutos atrás, que es lo que se llama el sinergismo, ¿cierto? Tenemos que guardar esos mandamientos para ser salvos. Pero aquí cuando hablan de que es por medio de, de la fe que podemos hacerlo, es porque ellos dicen que la fe nos capacita. Escuchemos bien, que la fe nos capacita para hacer obras y así ser salvos. Y eso no es bíblico. ¿Qué es lo bíblico? Cristo hizo todo por nosotros. Punto aparte. ¿Qué es lo bíblico? Que la ley nos condena, que la ley nos muestra que no podemos compartir o no podemos ganar la salvación y no podemos hacer nada para tener méritos para la salvación. Por esto, nosotros en la Academia Cristo y en la Iglesia Luterana Confesional creemos que usted y yo recibimos este don gratuito del perdón por medio de Cristo, no por obra, sino únicamente por fe. Esa fe justificante que es una firme confianza en Cristo y en su obra redentora. Esta fe justifica y únicamente por causa de la salvación preparada por Dios en Cristo, a la cual la fe se abraza. Aquí estamos viendo qué es lo que usted y yo creemos, qué es lo que la Biblia nos enseña. ¿Tienen alguna pregunta hasta acá? ¿En algo no he sido claro? ¿En algo no me he dado a entender? Pueden con confianza preguntar si necesitamos aclarar un poco más sobre el punto de la justificación por medio de la fe. Muy bien. Muy... Pastor, Sí, dale, Ramiro. no, pues, o sea que cuando uno pues tiene muchas ideas en la cabeza que le han enseñado desde pequeño, pues a mí la pregunta que siempre creo que se la ha hecho usted, pero no recuerdo. Entonces, realmente entonces no hay tamaño de pecado, o sea, el que sea que la persona haga, si se arrepiente y cree en Jesús, es perdonado igual. Sí, para Dios todos los pecados es igual. Es una ofensa hacia Él, una ofensa hacia la ley. Todo tipo de pecado. Desde que digamos la mentira más pequeña hasta asesinar a alguien es el mismo pecado. Es ir en contra de la ley, ¿cierto? ¿Qué es lo que hace que un pecado sea más grave que el otro? La consecuencia del pecado. Eso es lo que hace de que haya, de que se muestre de que un pecado fue más grave que otro. Pero ¿quién se encarga de esa consecuencia? Dios. Dios siempre es el que, en su santa voluntad, pone, bueno, este hizo esto, mira lo que va a pasar, ¿cierto? Entonces, un ejemplo, si decimos la mentira, ay, perdóname por llegar tarde hoy a la clase, es que no tenía internet y eso es mentiras. Yo sé que me levanté más tarde, me cogió el día, entonces para no pasar la pena con ustedes digo esto. Ujú. Pues bueno, tal vez pase desapercibido esa mentira, pero Dios sabe que yo mentí. Pero Sí, si sí. yo robo a alguien, posiblemente vaya a la cárcel, posiblemente me asesinen o posiblemente me golpeen o tantas cosas que pueden pasar como consecuencia del pecado. ¿Bien hasta ahí? Sí, ujú. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta o comentario hasta acá? Yo podría comentar algo acá Claro que para sí, concluir María. esta clase que me encanta. Eso nos lo recalcan y nos lo recalcan, pero a veces, bueno, yo tengo en conclusión de un material que nos dio el pastor Luis Acosta.
en el proceso de admisión, cuando entramos a la academia. Él nos explicó allí este material, que él nos dijo que el juez en este caso sería Dios. Nosotros los discípulos, los acusados. El crimen, la desobediencia, como usted lo está explicando allí. El castigo, el infierno. Y nuestro abogado perfecto sería Jesucristo. ¿Sí Muy bien. se entendió? Así es, y está muy bien explicado. Entonces nosotros estamos ante el Sí, tribunal de Dios, el Padre, y claro, ¿cómo somos declarados nosotros? Culpables, exacto. culpables. Pero ¿qué hace el juez, que es Dios? Coge su martillo Ajá. y cuando él va a decir culpables dice, no, Nos declara inocente. inocentes. ¿Por quién Ah, somos bien, inocentes? Por nuestro abogado, que es Cristo Jesús. Bien. claro, si nos arrepentimos de corazón, Eh, llevamos ese Sí, arrepentimiento. sí, otra vez, es la fe, ¿cierto? No podemos Ajá, decir si nos arrepentimos porque sería una obra. ajá. Claro, pero si llevamos esa fe en nuestro corazón, claro, Sí, tenemos que llevar esa fe de que estamos perdonados y arrinconarnos por allí, porque nosotros sabemos sí, cuándo pecamos. Nosotros sí, sabemos. sí. Nosotros, ay, Mira, Dios, gloria a Dios, Dios sí, mío. mira Sí, el paquete completo como es de hermoso, ¿cierto? ajá, Entonces, el Espíritu Santo usa la ley ajá, para mostrar nuestro exacto. pecado. ¿Y quién Ajá, está usando la ley? El Espíritu Santo por medio de su palabra. Muestra la ley. exacto. Esa misma Ajá, ley nos muestra el infierno. Esa misma ley nos muestra lo que merecemos por pecar. Esa misma ajá, ley produce en nosotros dolor, arrepentimiento por haber pecado. O sea, lo que quiero que veamos es que no somos nosotros. Es el mismo Dios el que está actuando ahí. Y esa misma ajá. y esa misma ley nos va a llevar ¿a quién? A Cristo. Por eso en Gálatas leemos que la ley es el ayo, es el que nos conduce a Cristo. ¿Y qué vemos en Cristo? De que Él es nuestro doble sustituto. Él vino, cumplió cada mandamiento en nuestro lugar, fue a la cruz y pagó por nuestros pecados. Entonces, el punto que yo quiero que veamos acá es que vamos a ir cambiando nuestra manera de hablar, ¿cierto? Siempre le estamos dando la gloria ¿a quién? A Dios, siempre. O sea, si yo me arrepiento, no. Ujú. Eso lo produjo Dios en nosotros. ¿Qué produjo Dios con la palabra, con la predicación de la ley? Arrepentimiento. ¿Y nos llevó a dónde? A Jesús, que es el que nos ha perdonado. ¿Bien hasta ahí? Claro. Muy Sí, bien. sí, sí, sí. Jesús, buenos días. Buenos días, profesor. Dios me les continúe bendiciendo a todos y a todas en esta mañana preciosa. Bueno, hermano, yo quiero acotar algo, ¿no? En cuanto a esto, a lo que es la justificación. Lo puedo ilustrar allá con el capítulo 3 de Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron, salieron y se escondieron del Señor y el Señor fue en busca de ellos. Y entonces ofreció un sacrificio, un sustituto y los vistió, porque el hombre no se sabe vestir solo, ni aún vestir se sabe el hombre sin la ayuda de Dios. Y Dios los cubrió con pieles del sacrificio, y yo creo que Adán y Eva pues tuvieron la misericordia de Dios y la gracia de Dios actuaron en ellos, porque estaban ante la ley fue dada para dar a conocer el pecado. Entonces la justificación trata de eso, ¿no? De que Dios nos da un salvoconducto. Somos culpables, todos somos pecadores, no hay justo ni siquiera uno. No hay quien haga lo bueno, dice en Romanos capítulo 3, que fue la tarea que usted nos encargó. Bueno, y somos culpables delante del juez, merecemos la pena, merecemos la muerte. Aunque la ignorancia de la ley no nos exime de la culpa, porque así, que yo no sabía, no, igualito eres culpable y vas a pagar. Pero el juez, que Dios, nos da un salvoconducto, nos declara inocente porque Él pagó el precio. Los méritos de Cristo, Él nos ve a través de esos méritos. La gracia, el amor inmerecido de Dios para con nosotros, y por medio de Jesucristo, Él vino a buscarnos. No me escogiste vosotros a mí, sino yo a vosotros, para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Y gracias al Señor por eso, hermano. Yo creo que está claro ahí lo que es la salvación.
es gracia merecida, amor y merecido de Dios para con nosotros, es misericordia. Y la misericordia triunfa sobre el juicio. Dios les bendiga. Muchas gracias. Muy bien, Jesús, muchas gracias. Solo un pequeño comentario. Pues sí, Adán y Eva se escondieron. Dios los buscó. No podemos, o el Génesis 3 no nos dice nada sobre un sacrificio, sino que nos dice de la promesa, la primer promesa del Salvador, ¿cierto? En Génesis 3:15, que va a mandar la simiente. Entonces, la gracia de Dios está ahí, en esa primer promesa, en esa simiente, en Cristo, el Mesías, que es el que iba a venir y quien vino para redimirnos. Entonces aquí llegamos a la siguiente pregunta. ¿Por qué a veces se llama la justificación la doctrina sobre la cual la iglesia se sostiene o cae? ¿Quién desea responder esto? Pastores, que sin la justificación la iglesia no tiene soporte, porque los méritos nuestros no califican para ser salvos, porque nuestra justicia es trapo de inmundicia. Todo lo que hacemos nosotros está contaminado por el pecado. Dios nos declara sin culpa a través de los méritos de su Hijo Jesucristo, a través de Él. Y es por gracia, no por obra. Muy bien, gracias Jesús. Clever. La justificación por fe es el principio donde la iglesia se levanta o se cae. Si tú niegas este principio, estás negando toda la fe cristiana. Quiere decir que niegas el sacrificio de Jesús, que no fue suficiente para alcanzar la salvación. Excelente. Y esto muestra el por qué existe la iglesia, para qué existe la iglesia. Entonces, la iglesia existe para poder ver la salvación y no solamente esto, sino cómo se cuida esa salvación. Ese es el propósito de la iglesia. Hoy en día muchos le han cambiado el sentido de la iglesia haciendo una iglesia social, ¿cierto? Entonces están más enfocados en ayudar a las necesidades de este mundo, al hambre, a las necesidades que el vestido que podemos tener o el techo. Bueno, y eso no está mal, pero ese no es el enfoque de la iglesia. Porque estamos aquí hablando de realmente el peor problema que tenemos? El peor problema no es el hambre, no es la falta de vestido, no es la violencia. El peor problema que nosotros tenemos es el pecado. Ese es el peor problema. Y cómo el Padre Celestial envió a Jesucristo y solucionó ese problema. Y el Espíritu Santo nos ha dado por medio del Evangelio la fe en la obra de Jesucristo. Entonces, este tema de la justificación, siempre estamos alrededor de él hablando y todas nuestras clases es en cuanto a esto. En Gálatas 5:4 leemos, de Cristo os desligasteis los que por la ley os justificáis, de la gracia hemos caído. Entonces, si nosotros estamos hablando o estamos queriendo justificarnos por medio de la ley, pues no somos salvos. Por eso, ¿cuál es el propósito de Academia Cristo? Hablar de Cristo, nuestro Salvador. ¿Cuál es el propósito de ustedes para que hablen a otros? Hablar de Cristo como el Salvador y sobre todo del gran problema que tenemos, que es el pecado. Y por lo tanto, tenemos la última pregunta para el día de hoy, nuestra clase de hoy. ¿De dónde viene el error de que somos salvos por nuestras obras? Clever. Viene de la creencia de la Iglesia Católica Romana, que dice que la salvación es por fe y por obra, que no puede ser solo la fe, que el hombre tiene que hacer también buenas obras. Muy bien, es la doctrina, la teología de la Iglesia Católica Romana y también recuerden las reformadas y protestantes. Ellos dicen que hay que dejar de hacer ciertas cosas para ser salvos,
y ese dejar de hacer ciertas cosas, pues también está hablando de las obras, ¿cierto? Entonces, la Iglesia Católica Romana y la Iglesia Reformada o Protestante también enseñan la salvación por obras, para que eso lo tengamos en cuenta. Ramiro, Según lo que yo leí, lo del video, pues eso viene desde los judíos, que ellos estaban muy sostenidos o se fijaban mucho en la ley. Entonces decían que si usted hacía algo, pues se salvaba y si no, no. muy Desde antes bien, de Jesús venía eso. muy bien. Entonces, estamos hablando acerca de los judaizantes, acuérdense. Cuando Pablo escribió a los Gálatas, que, que les dijo, pues ustedes han caído de la gracia. ¿Por qué? Porque están creyendo en la salvación por obras. Y es por esto que muchos dicen, para ser salvo, uno tiene que aceptar a Cristo en su corazón y entregar su vida a Él. Esto es lo que llamamos el decisionismo, ¿cierto? Decisionismo. Y esto en la conversión, que es la siguiente clase, es que vamos a hablar de ella. En la conversión, nosotros tampoco hacemos nada, Dios lo hace todo. Si usted y yo decimos que aceptamos a Cristo, que entregamos la vida a Cristo, estamos hablando de hacer obras. Por eso, Efesios 2:1. ¿Quién quiere leer Efesios 2:1? Por favor. Efesios 2:1, ¿qué nos dice? Creo que dice, profesor, que Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en delitos y pecados, siguiendo la corriente del príncipe de la potestad que opera en los hijos de desobediencia. Por Muy gracia soy bien, salvo. La fe. muy bien, muy bien. Entonces, Él nos dio vida, ¿cierto? Él nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Entonces, si estamos muertos en nuestros delitos y pecados, ¿cómo vamos a poder aceptar o vamos a entregar la vida a Jesús? No podemos, porque nuestra carne desobedece las cosas de Dios. Nuestro viejo hombre rechaza las cosas de Dios. Ahí hay que tener cuidado y por eso lo que les animaba hace unos minutos atrás, vamos a ir cambiando nuestra manera de hablar, que es muy claro. Somos salvos por la fe y gratuitamente somos justificados. Entonces, ¿cómo cambiaríamos esta frase? Esa frase la cambiamos diciendo, Cristo nos redimió en la cruz, Cristo vivió perfectamente por nosotros. Y aquí vemos el otro problema de la falsa doctrina. Cristo nos redimió en la cruz, pero también tenemos que aportar lo nuestro con obedecerle en nuestra vida. Esto es lo que se llama, de nuevo, ya han escuchado 3 veces esta palabra, sinergismo. Y el sinergismo está tanto en la Iglesia Católica Romana como en las iglesias reformadas o protestantes. Entonces, ¿qué es el sinergismo? ¿Cómo yo coopero para ser salvo? Entonces, nosotros, ¿cómo somos salvos? Gratuitamente por medio de la obra de Jesucristo, gratuitamente por esa fe que nos ha dado Dios. Por eso, muchos también se equivocan y dicen, somos salvos por la fe en Cristo, pero es necesario vivir en santidad porque la Biblia dice que sin santidad no verá a Dios. Y esto es un famoso texto de Hebreos, el capítulo 12, el versículo 14. Pero este es un versículo de ley. Por eso es importante que ustedes vayan familiarizándose con esta doctrina de la ley y el evangelio, ¿cierto? Es muy importante. Entonces, este versículo es de ley, muestra que Dios exige la santidad. ¿Y quién fue el único santo por nosotros? Fue Jesucristo. Entonces, es aquí donde sacamos esta gran conclusión. La justificación
objetiva, Ok. ¿cierto? Jesús ha pagado por los pecados del mundo entero, es decir, Él murió por todo el mundo. Juan 3:16, de tal manera amó Dios al mundo. Juan también nos enseña lo mismo. Él no fue solamente la propiciación de nuestros pecados, sino de todo el mundo. Eso es la justificación objetiva. Y la subjetiva es cuando usted y yo hemos recibido ese perdón que Jesús obtuvo y el Espíritu Santo pues nos llama a la fe. Ahorita Clever usó un término muy indicado, muy adecuado, es el evangelio. ¿Cierto? Entonces, es por el Evangelio que nosotros estamos acá. Él ha ganado nuestros corazones y esto es lo que llamamos la justificación subjetiva. Y la Iglesia de Roma, pues tristemente enseña de que somos justificados por la combinación de nuestra fe y nuestras obras. Pero no solamente la Iglesia de Roma, también las iglesias reformadas y protestantes, porque al decir de nuevo, usted tiene que dejar de hacer ciertas cosas, es como eres salvo. Y la creencia que la Biblia nos enseña es que usted y yo somos justificados solo por la fe, aparte de las obras. Entonces, una conclusión grande que tengamos para nuestra clase de hoy. ¿Cuál es el papel de las obras en nuestra salvación? Ninguna, ninguna. Cristo hizo todo por nosotros. ¿Por qué hacemos obras? Ramiro lo dijo ahora, por amor y agradecimiento a Dios. Por eso vivimos diferente. ¿Alguna pregunta, Pastor, algún comentario hasta acá? sí, pastor, quiero decir algo. Lo que pasa es que nosotros, el ego nuestro es tan tremendo, ¿no? Que él quiere ganarse la salvación por las obras. El joven rico cuando fue a Jesús dijo, Señor, ¿qué debo hacer para ser salvo? El problema es que nosotros no podemos hacer nada para ser salvos. Todo lo hizo Jesús en la cruz del Calvario. Y hacer nosotros algo para ser salvos, entonces parte de la salvación nos la debemos a nuestro propio esfuerzo. Y entonces lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario no está completo. Hay que añadirle lo que nosotros vamos a hacer. Y es imposible que nosotros podamos hacer algo para ser justificados, para ser salvos. Cristo lo hizo todo en la cruz y todo lo que el Señor hizo, lo hizo perfecto, no hay que añadirle nada. Y si hacemos buenas obras, no es porque nosotros somos muy buenos, sino porque Él nos escogió para que andemos en buenas obras. El Señor mismo produce el querer como el hacer en nosotros por su buena voluntad. Todos los méritos, toda la gloria es de Cristo. Un excelente comentario, Jesús. Y me gusta mucho cuando usas ese ego nuestro. Sí, así somos nosotros. Queremos siempre tener eh, esa capacidad de tener todo en control, pero esto no, no depende de nosotros. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta, algún comentario? Muy bien. Entonces, voy a mandar la tarea para, por WhatsApp para nuestro tema el jueves y vamos a terminar con oración. Estimado Dios de gran misericordia, gracias infinitas te damos por bendecirnos con la fe en Cristo Jesús, por enseñarnos hoy de que nuestra salvación no depende de nosotros, sino que tú eres Dios Todopoderoso y nos has justificado por la obra de Cristo. Gracias por no condenarnos al infierno, sino por darnos la verdadera paz en Cristo Jesús. Y permite, Señor, que estemos siempre conectados con la doble sustitución de Jesús, su vida perfecta, su sufrimiento, muerte y resurrección. Bendice, Señor, a estos mis hermanos, que seas tú dándoles el crecimiento y también oro por ellos para que puedan seguir aprendiendo y creciendo con la Academia Cristo. Oramos por aquellos que no pudieron conectarse, para que seas tú animando y fortaleciéndoles y sobre todo permite que cada día podamos aprender para enseñar a otros. Esto lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muy bien, con esto quedamos despedidos. Gracias por su tiempo y vamos a seguir pues estudiando y aprendiendo más acerca de la palabra de Dios.
Un buen día y quedamos despedidos. Muchas bendiciones. Por ahí, lo bueno no dura. Lo bueno Bendiciones, no dura, pastor. así es. Buenos días. Chao. Muchas gracias. Dios los bendiga a Bendición, todos. Bendiciones. Feliz día. Señora.